buenos días tengan todos ustedes. El placer de siempre al saludarles, al dar inicio, y el tiempo pasa y nosotros pasamos también con él. Pero estamos reflexionando en los sacramentos de curación y ya esta palabra, curar, es eso, es sanar. Esa es la finalidad en el cuerpo, en el espíritu. Los expertos en el cuerpo, los médicos, y en el espíritu, en la línea de las cosas de Dios, todo lo que hemos estado reflexionando, y que centramos la atención en esto. 5 nombres hemos dado a la confesión, entre ellos de diferentes maneras le conocemos, nos dirigimos a Él, y cada uno de los nombres, tanto el de la Eucaristía como el de la reconciliación, nos ha ayudado para poder profundizar, para poder darle ese lugar, y así quizás el nombre nos ocupa algún aspecto importante en este sacramento. Hoy queremos decir también así a manera de pregunta, ¿por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo o después de esta gracia especial? Quizás es a veces conveniente para nuestros intereses quedarnos solamente con esa gracia. Y digo así porque hay 2 textos, vamos a citarlos así, 1 Corintios 6:11, donde se habla de estar lavados, purificados, justificados. Y también el de Gálatas 3:27, nos hemos revestido de Jesucristo. Y quizás podemos quedarnos ahí, pero esto va más bien dirigido a la primera conversión, vamos a decir, a las personas que abrazaban la fe, que con un largo proceso de formación, ya lo hemos mencionado, que es llamado el catecumenado, se preparaban para recibir los sacramentos, estos sacramentos de iniciación, que también ya hemos platicado de ellos, y cómo se da aquí la gracia, la vida nueva. Pero esta vida nueva entonces se tiene, y desde luego hay una realidad también que no podemos evadir. Repito, pudiéramos quedarnos así, sentir que ya estamos revestidos, que se nos ha lavado, que estamos santificados, justificados, y quedarnos así de una manera pasiva. Pero la vida es dinámica, sigue, y seguimos nosotros con el uso de la libertad, y viene nuestra realidad muy bien marcada también en textos. Recuerden que estamos centrando la atención en los textos, en el fundamento. También podemos entonces hacer alusión a la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, verso 8, donde no podemos decir que no tenemos pecados. Si decimos esto, entonces no estamos en la verdad. O como lo llama él abiertamente, estamos mintiendo. Entonces somos unos mentirosos si decimos que no hemos pecado. Y esto, yo creo que no tenemos que recurrir a veces ni siquiera a fundamentos externos. Basta con adentrarnos a nosotros mismos y ver nuestra realidad. Cuando nos proponemos algo bueno y terminamos haciendo algo malo. Como dice el mismo San Pablo, el pecado me arrastra por un camino distinto. Y tenemos la conciencia que nos advierte cuando hemos fallado. Por eso también quiero hacer alusión al Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, verso 4, donde también Jesús nos enseña, sobre todo, a pedir perdón. Pedir perdón y sobre todo reconociéndolo. Perdona nuestras ofensas. Dentro de esta bella oración que es el Padre Nuestro, y como concluye también, no nos dejes caer en la tentación. Con humildad, con sinceridad, tenemos que reconocer esto. Aquí es Jesús quien habla, es el Maestro. Entonces nos decimos ser cristianos y esquivamos estas enseñanzas. Él nos enseña el Padre Nuestro, nos da esta realidad. Solos no podemos. En este domingo estuvimos reflexionando en el Evangelio y se hablaba de esto, donde le hacen la pregunta, ¿es cierto que son pocos los que se salvan? Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Todos sabemos nuestra realidad. Por eso hay esta serie de textos, los 2 primeros que quizás nos conviene creer eso y pensar, pues ya, Él pagó por nosotros. O también esta realidad donde Él mismo nos dice del esfuerzo, del sacrificio, del buen uso de la libertad. ¿Por qué este sacramento de la reconciliación después de esta gracia recibida en el bautismo? ¿Saben cuál es la razón? La vida nueva recibida en esta iniciación cristiana o la gracia en el bautismo que nos purifica, que nos lava, esta no suprime en nosotros lo que es nuestra fragilidad, lo que es nuestra debilidad, lo que es nuestra inclinación al pecado. Cada uno lo sabemos, esto no se suprime. Por eso de ahí una segunda conversión, por eso es constantemente recibir la invitación a lavarnos, a purificarnos. Para eso está el sacramento de la confesión que hemos hablado con estos diferentes nombres.
Siempre en las Sagradas Escrituras está este fundamento y tenemos que reconocerlo. Qué bueno cuando alguien abraza la fe, y quizás este es el motivo por el cual Jesús le da gracias a su Padre. Hoy tenemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, versos del 13 al 22, donde Jesús llama fuertemente la atención a los escribas y fariseos. Usa esta palabra hipócritas porque ustedes ni entran ni dejan entrar. Ustedes están guiando a personas y las están haciendo ahora pues más dignas de la condenación, sobre todo por las enseñanzas. Dicen una cosa y hacen otra. Son llamadas de atención siempre, constantemente. Esto lo solemos ver en los evangelios de Jesús hacia los escribas y hacia los fariseos. Como siempre, es el uso de la libertad y es esa la invitación. Muchas gracias. Hasta aquí, siguiendo sus huellas, continuamos en Mañana Ideal.